Mi suegra echó algo extraño en mi copa cuando pensó que no estaba mirando. Un cóctel especial para mi yerno favorito, dijo con una sonrisa. Le di las gracias y discretamente cambié las copas con su marido, que siempre criticó mi carrera. 45 minutos después. Queridos oyentes, bienvenidos a otra emocionante historia de nuestro canal. Si os gustan los dramas familiares intensos, las intrigas y los giros sorprendentes, no dejéis de suscribiros, activar las notificaciones y darnos un me gusta. Ahora preparaos para sumergiros en la envolvente trama de El secreto de la familia Torres. Buena escucha. Mi nombre es Javier López, 32 años, fotógrafo independiente con estudio en Malasaña, en Madrid. Construí mi negocio desde cero. Bodas, naturaleza, reportajes para revistas, el tipo de trabajo que paga las facturas si eres bueno. Y yo lo soy. Pero para mis suegros, especialmente Carmen, lo que hago nunca fue suficiente. ¿Cómo va ese hobby tuyo de la fotografía?, preguntaba Enrique en las cenas familiares, sin intentar ocultar su desdén. Él era director de un banco de inversión, el tipo de hombre que medía el éxito en metros cuadrados y opciones sobre acciones. Cada domingo en su chalet de La Moraleja era lo mismo. Carmen mimando a su hija, mientras Enrique me interrogaba sobre mis finanzas. Mi esposa, Lucía, me apretaba la mano bajo la mesa, una silenciosa disculpa por sus padres. Estuve fotografiando un reportaje sobre el delta del Ebro durante toda la semana, recorriendo marismas para capturar imágenes para National Geographic España. Estaba agotado, pero Lucía insistió en que no podíamos faltar a la cena de cumpleaños de su madre. Solo un par de horas, prometió. Debería haber hecho caso a ese nudo en el estómago cuando Carmen me acorraló en la cocina. La forma en que sus ojos se movían inquietos antes de entregarme aquella bebida. El leve temblor en sus dedos cuando dijo, «La he hecho especialmente para ti». Algo no estaba bien. Simplemente no sabía hasta qué punto todo estaba a punto de torcerse. Lucía y yo nos conocimos hace 6 años en una exposición donde se mostraba mi trabajo. Ella estaba terminando su máster en ciencias ambientales y yo empezaba a hacerme un nombre. Conectamos al instante. Ella entendía mi necesidad de capturar el mundo a través del objetivo y yo admiraba su pasión por proteger la naturaleza. Sus padres eran otra historia. Desde nuestro primer encuentro, Enrique dejó claro que esperaba a alguien diferente para su hija, alguien con un puesto de oficina, un plan de pensiones, un coche de empresa. Alguien exactamente como él. Carmen era más sutil, elogiaba mis fotos mientras preguntaba cuándo planeaba sentar la cabeza con algo estable. Me invitaba a reuniones familiares y luego me presentaba como el fotógrafo en lugar de su yerno. Durante años intenté ganármelos. Llevaba vinos caros a cenar, mostraba trabajos publicados, mencionaba clientes de alto perfil. Nada cambiaba su percepción de que yo era solo una fase pasajera en la vida de su hija, algo que ella superaría con el tiempo. Las últimas Navidades, oí a Carmen al teléfono. Lucía podría haberse casado con Carlos, ¿sabes? Un médico de prestigio, de familia de toda la vida, pero eligió al creativo. La pausa antes de creativo hacía que la palabra sonara como una enfermedad. Enrique era más directo. Cuando Lucía y yo anunciamos que estábamos intentando tener un bebé, me llevó a un lado. Los niños son caros, muchacho. Quizás deberías pensar en un trabajo de verdad antes de traer un crío al mundo. Nunca le conté estas cosas a Lucía. Quería a sus padres, a pesar de sus defectos, y yo no quería obligarla a elegir bando. Así que sonreía. Estrechaba la mano de Enrique con firmeza en cada visita. Elogiaba la comida de Carmen y me guardaba mis pensamientos. Pero había señales que debería haberme tomado más en serio. La forma en que Carmen llamaba a Lucía para ayudar en la cocina siempre que yo hablaba de un proyecto exitoso. Cómo accidentalmente me excluía de las fotos familiares. La vez que Enrique sugirió terapia para las decisiones impulsivas de Lucía mientras me miraba directamente. Lo ignoré todo, pensando que el tiempo eventualmente traería la aceptación. Estaba equivocado. El viernes del cumpleaños de Carmen regresé del delta con la cara quemada por el sol
y una tarjeta de memoria llena de imágenes que pagarían nuestra hipoteca durante 3 meses. Estaba exhausto, pero me duché, me puse una camisa y conduje hasta su chalet en el barrio residencial. La cena comenzó como de costumbre. Enrique presumió de un negocio reciente. Carmen se preocupó por los arreglos de la mesa. El hermano de Lucía, Gustavo, y su esposa Camila mantuvieron una conversación educada. Yo bebía una cerveza y contaba los minutos hasta que pudiéramos irnos. Después del plato principal, Carmen anunció que había preparado su famosa sangría para el postre. Desapareció en la cocina y yo me ofrecí a ayudar a llevar las copas. Fue entonces cuando lo vi. Tenía 2 copas separadas de las demás. Cuando entré, rápidamente añadió algo de un pequeño frasco a una de ellas. No era un adorno ni un saborizante, era incoloro, inodoro, y escondió el frasco en el momento en que oyó mis pasos. «Ah, Javier, yo me encargo», dijo con demasiada efusividad. «Esta es para ti. Receta especial para mi yerno favorito». Se me hizo un nudo en la garganta. La copa tenía una película casi imperceptible flotando en la superficie, reflejando la luz. «Deja que te ayude a llevar estas», dije, cogiendo las 2 copas que había preparado. En el comedor, Enrique estaba revisando su móvil. Apenas levantó la mirada cuando me acerqué. «¿Sangría, señor?» Coloqué la copa adulterada frente a él en lugar de tomarla yo. Lo observé beber, inventando una excusa sobre preferir agua con el postre. 45 minutos después, Enrique estaba pálido, sudando y corriendo hacia el baño. Los sonidos violentos de su indisposición resonaban por la casa. El rostro de Carmen perdió todo el color cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa, y en ese momento supe 2 cosas con absoluta certeza. Mi suegra había intentado drogarme, y ella sabía que yo lo sabía. No reaccioné, no la confronté. Simplemente me comí mi tarta de chocolate, mientras Lucía corría a ver cómo estaba su padre. En la confusión que siguió, Enrique insistiendo en que debía ser una intoxicación alimentaria, Carmen balbuceando sobre marisco en mal estado, guardé silenciosamente la copa intacta destinada a mí. Algo había cambiado dentro de mí. La ira que sentí no era caliente ni explosiva. Era fría, deliberada. No iba a dejar pasar esto, pero tampoco iba a luchar a su manera. Haría que se enfrentaran exactamente a quienes eran. El lunes después de la cena, llevé la copa a Juan, un antiguo cliente que dirigía un laboratorio de toxicología. ¿Personal o profesional? Kaya preguntó cuando le expliqué lo que necesitaba. «Asunto de familia», respondí. 3 días después me llamó. «Javier, había benzodiazepinas en esa bebida. Lexatin, probablemente. Nada letal, pero suficiente para dejar a alguien inconsciente durante horas, quizás causar alguna pérdida de memoria». «¿De dónde has sacado esto?». Le di las gracias y pedí un informe por escrito. No respondí a su pregunta. Esa noche le dije a Lucía que quería saltarme la cena del domingo durante un tiempo. Dije que necesitaba concentrarme en una exposición que se acercaba. Se sintió decepcionada, pero lo entendió. No le conté lo de los resultados del análisis. Todavía no. Necesitaba más información primero. Durante las 2 semanas siguientes investigué un poco. Carmen tenía recetas de Lexatin de 3 médicos diferentes. Llevaba años duplicando y triplicando sus dosis. También había rumores sobre ella en la ciudad. Un comportamiento extraño en una fiesta de vecinos, acusaciones de robo de joyas en su club de campo, historias que su familia se había esforzado en ocultar. Recopilé todo y esperé mi momento. Llegó cuando Lucía mencionó que su madre necesitaba fotos para un perfil en redes sociales. «Ha pedido específicamente que las hagas tú», dijo Lucía, sorprendida por la petición. Acepté. El sábado siguiente, llegué a su casa solo, mi bolsa de equipo en una mano y un sobre cerrado en la otra. Carmen estaba esperando, vestida elegantemente, maquillaje perfecto. «Enrique estaba en el despacho», explicó. Antes de empezar, dije con calma, «Pensé que te gustaría ver esto». Le entregué el sobre que contenía el informe toxicológico junto con copias de sus múltiples recetas. Sus manos temblaban mientras leía. «Esto es absurdo», susurró. «Yo nunca haría...». «Ambos sabemos lo que pasó», interrumpí.
Lo que no sé es por qué. Su rostro se endureció. No eres lo bastante bueno para mi hija. Nunca lo serás. Un hombre debe proporcionar seguridad, no fotografías. ¿Y drogar al marido de tu hija proporciona seguridad? Mantuve la voz controlada. No iba a hacerte daño, espetó. Solo hacer que te sintieras mal. Hacerte perder esa ridícula inauguración de galería de la que llevas hablando meses. Demostrarle a Lucía que no eres de fiar. Dejé que esas palabras calaran. Mira lo que va a pasar ahora, dije finalmente. Le vas a contar a Enrique lo que hiciste. Después, ambos empezaréis a tratarme con respeto. No porque hayáis cambiado de opinión sobre mí, sino porque la alternativa es que Lucía descubra exactamente quiénes son sus padres. Carmen se rió, pero sonó a hueco. Nunca te creería a ti antes que a nosotros. Cogí mi bolsa de equipo. Quizás no, pero creerá el informe del laboratorio, los registros de recetas y a los vecinos a los que habéis alienado. ¿Estás dispuesta a apostar tu relación con tu hija por esto? Salí sin hacer una sola foto. Esa noche Carmen llamó a Lucía llorando, alegando que me había comportado de forma inapropiada durante nuestra sesión. Dijo que había sido hostil y amenazante. Cuando Lucía me confrontó, no pude ocultar más la verdad. Le mostré todo: el informe del laboratorio, las recetas, incluso mensajes de texto de su madre que se habían vuelto cada vez más hostiles a lo largo de los años. Mi madre no haría eso, seguía diciendo, pero su voz carecía de convicción. Al día siguiente, confrontó a sus padres. Yo no estaba allí, pero cuando volvió a casa tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mi padre dice que es todo un malentendido, dijo en voz baja, que estás intentando crear una división entre nosotros porque estás inseguro sobre tu carrera. Solo asentí. Me lo esperaba. ¿Qué crees tú?, le pregunté. No respondió, simplemente se metió en la cama y me dio la espalda. Había reaccionado, pero de alguna manera había caído más hondo en su trampa. Ahora yo era el villano en su historia, y habían conseguido sembrar dudas en la única persona cuya opinión me importaba más. Durante 2 semanas, Lucía apenas me habló. Iba a casa de sus padres sola. Volvía con los ojos enrojecidos y nuevas dudas. Me volqué en el trabajo, pasando largas horas en mi estudio, esperando que pasara la tormenta. Entonces me llegó un paquete, sin remitente, solo mi nombre escrito en la parte superior con caligrafía desconocida. Dentro había un pendrive y una nota. Deberías ver esto. Camila, la esposa de Gustavo. El dispositivo contenía archivos de vídeo, grabaciones de seguridad de la casa de Enrique y Carmen. Las marcas de tiempo mostraban la noche de la cena. Allí estaba Carmen en la cocina, añadiendo claramente algo a una bebida. Allí estaba yo entrando, cogiendo las copas. Allí estaba Enrique bebiendo de la copa adulterada. Pero había más, grabaciones de después de que nos fuéramos. Carmen gritándole a Enrique, culpándole por beber de la copa equivocada. Enrique gritándole de vuelta: no es la primera vez que haces algo así. Vi la grabación 3 veces, intentando procesar lo que estaba viendo. No solo la confirmación de las acciones de Carmen, sino la evidencia de un patrón. La evidencia de que Enrique lo sabía. El siguiente archivo era de 2 días después de la cena. Carmen y Enrique discutían sobre mí en el salón. «¿Sabe lo que hiciste?», decía Enrique. «¿Y qué?», respondía Carmen. «Es su palabra contra la mía. Lucía nunca le elegirá a él por encima de la familia, y si lo hace, entonces no es la hija que yo crié», dijo Carmen con frialdad. «No te preocupes, ya he empezado a hablar con ella sobre los problemas en su matrimonio, plantando semillas. Cuando termine, pedirá el divorcio pensando que ha sido idea suya». Cerré mi portátil con las manos temblando. Esto no era solo sobre mí. Era un esfuerzo sistemático por controlar la vida de Lucía, aislarla de cualquiera que no encajara en su visión. Y llevaban años haciéndolo. Llamé a Camila inmediatamente. «¿Por qué me has enviado esto?». «Porque me hicieron lo mismo a mí cuando me casé con Gustavo», dijo en voz baja. «Intentaron separarnos durante 2 años, diciendo que yo no era lo bastante buena. Casi lo consiguen. ¿Por qué no nos lo contaste?». «Gustavo no lo sabe», admitió. Él idolatra a su padre. Se cree todo lo que dice. Intenté contárselo, pero cree que soy paranoica.
Simplemente no podía quedarme mirando cómo se lo hacían a otra persona. Al día siguiente, recibí un mensaje de Enrique. Deberíamos hablar de hombre a hombre. Sin esposas, me reuní con él en su club de campo. Estaba esperando en un reservado bebiendo whisky. Javier, empezó, las familias son complicadas. Mi mujer puede ser difícil, protectora, pero tiene buenas intenciones. ¿Drogar a alguien demuestra buenas intenciones?, pregunté. Él hizo un gesto con la mano restándole importancia. Un malentendido. Carmen toma medicación para la ansiedad. Probablemente confundió las copas. Tengo las grabaciones de seguridad, Enrique. Su rostro cambió al instante, endureciéndose en algo frío y calculador. ¿Qué quieres, dinero? ¿Es de eso de lo que se trata? Siempre supe que te casaste con Lucía por razones económicas. Quiero que nos dejéis en paz, dije simplemente. Dejad de intentar convencer a Lucía de que no soy lo bastante bueno. Dejad de interferir en nuestro matrimonio. Enrique se inclinó hacia adelante. ¿Crees que esta es la primera vez que lidiamos con alguien como tú? Gente que quiere aprovecharse de nuestra familia. Se rió. Lucía volverá a casa donde pertenece. Siempre vuelve. Pregúntale por Carlos. Pregúntale por el prometido que tuvo antes que tú. Sentí un escalofrío. ¿De qué estás hablando? Lucía estaba prometida antes de conocerte. Buen chico, médico. No nos gustaba su origen. Tardamos 6 meses en convencerla de que no era el adecuado para ella. Volvió a casa llorando con papá. Sonrió. La historia se repite, hijo. De camino a casa llamé a Beatriz, la compañera de piso de Lucía en la universidad. Le pregunté por Carlos. Dios mío, dijo, aquello fue terrible. Era perfecto para ella, pero sus padres la convencieron de que la estaba engañando, plantaron pruebas. Él intentó contarle la verdad, pero para entonces ella ya no confiaba en él. El patrón estaba claro ahora. Esto no era solo sobre mí. Era sobre control. Control completo sobre la vida de su hija. Y ya lo habían hecho antes. No confronté a Lucía inmediatamente. En lugar de eso, empecé a reunir todas las pruebas que pude encontrar. Contacté con Carlos, quien inicialmente se mostró reacio a hablar conmigo. Cuando le expliqué la situación, me envió antiguos correos electrónicos entre él y Lucía, mostrando cómo sus padres habían socavado sistemáticamente su relación. Contacté a otros exnovios, viejos amigos de Lucía, que misteriosamente se habían alejado. Surgió un patrón. Cualquiera que animara la independencia de Lucía era gradualmente apartado de su vida. Camila proporcionó más grabaciones de seguridad mostrando a Carmen y Enrique discutiendo sus planes para nosotros. Cuando se divorcien, la convenceremos de que vuelva a casa, decía Enrique en un clip. Puede dirigir la fundación, conocer a hombres adecuados. Recopilé todo en un único dispositivo. Luego invité a Gustavo y Camila a cenar sin avisar a Lucía de que estaba a punto de destruir la imagen de su familia. Con el postre, conecté mi portátil a nuestra televisión. Hay algo que tenéis que ver, dije. Durante la siguiente hora vimos las grabaciones juntos. Lucía permaneció inmóvil, su rostro pálido. Gustavo no dejaba de negar con la cabeza, murmurando, «Esos no son mis padres», entre dientes. Cuando terminó, Lucía se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué no me lo contaste antes?» «Porque necesitaba que lo vieras por ti misma», dije. «Todo. No solo lo que me hicieron a mí, sino lo que te han estado haciendo a ti toda tu vida». Gustavo se levantó, furioso. «Eso es mentira. Has editado esos videos. Mis padres no harían eso». Camila le tocó el brazo. «Nos lo hicieron a nosotros también, Gustavo. ¿Por qué crees que de repente empecé a gustarles después de que tuviéramos a Pedro? Porque un nieto significaba que tenían influencia». El color desapareció del rostro de Gustavo. «Nunca me lo contaste, lo intenté», susurró ella. «No quisiste escuchar». Más tarde esa noche, Lucía se metió en la cama a mi lado. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo suavemente. «Pero te creo, y siento haber dudado». A la mañana siguiente, Carmen llamó. Lucía puso en manos libres. «Cariño, estaba pensando que deberías venir a quedarte con nosotros un tiempo», dijo Carmen alegremente. «Tu padre y yo estamos preocupados por ti. El matrimonio es difícil, y a veces una separación puede traer claridad.
Mamá, interrumpió Lucía, he visto los vídeos. Silencio. Luego, ¿qué vídeos? Las grabaciones de seguridad de ti echando drogas en la bebida de Javier. De ti, papá, planeando acabar con mi matrimonio. Otra pausa. Lucía, lo que sea que te haya enseñado está manipulado. Sabes que Javier siempre ha estado celoso de nuestra familia. Se acabó. La voz de Lucía era firme. Vamos a ir esta noche. Todos nosotros. Gustavo, Camila, Javier y yo. Vamos a hablar de esto como una familia. Se acabaron las mentiras. Después de colgar, Lucía se volvió hacia mí. Van a negarlo todo. Van a intentar volverlo en tu contra. Asentí. Lo sé. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Por primera vez en semanas sonreí. Creo que es hora de que tus padres conozcan al verdadero yo. El que no solo hace fotos, sino que sabe cómo contar una historia. Esa noche, llegamos a casa de Enrique y Carmen con mi equipo fotográfico. Gustavo y Camila ya estaban allí, sentados rígidamente en el salón. Enrique parecía confiado. Entiendo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido, interrumpí montando mi trípode. Estoy documentando esta conversación para los archivos familiares. Carmen protestó de inmediato. Este es un asunto familiar privado. Exactamente, asentí. Asunto de familia. Y yo soy familia, aunque hayáis intentado con todas vuestras fuerzas cambiar eso. Durante las siguientes 2 horas, expusimos todo, la bebida, la manipulación, Carlos, los otros exnovios, el patrón que había moldeado las vidas enteras de Lucía y Gustavo. Enrique y Carmen lo negaron todo, por supuesto. Me llamaron inestable, manipulador, pero con cada negativa, yo reproducía otro clip, mostraba otro correo electrónico. Sus rostros se iban volviendo más pálidos, sus negaciones más débiles. Finalmente Lucía se levantó. Os quiero a los dos. Sois mis padres, pero lo que habéis hecho es imperdonable. No podéis seguir controlando mi vida. Gustavo asintió. Somos adultos. Elegimos nuestras propias parejas, nuestro propio camino. Carmen empezó a llorar, no por remordimiento, sino por la percepción de que estaba perdiendo el control. Enrique solo parecía aturdido, como si no pudiera comprender que sus hijos le estuvieran desafiando. Mientras nos preparábamos para irnos, le entregué a Enrique un pendrive. Esto contiene todo. Las grabaciones, los correos, los testimonios. Es tuyo. ¿Qué significa esto? Él preguntó desconfiado. Significa que no voy a arruinar vuestra reputación compartiendo esto con nadie más. Eso le haría daño a Lucía y yo nunca haría eso. Hice una pausa. Pero si intentáis interferir en nuestro matrimonio de nuevo, si intentáis manipular a Lucía o hablar mal de mí, las copias irán a cada miembro de vuestro club de campo, vuestros socios de negocios y vuestro precioso círculo social. Por primera vez desde que lo conocí, Enrique me miró con algo parecido al respeto. Te subestimé. Sí, dije simplemente. Lo hiciste. Pasaron 6 meses. Lucía y Gustavo empezaron terapia para lidiar con el daño que sus padres habían causado. Carmen y Enrique mantuvieron las distancias, enviando mensajes ocasionales, pero respetando los límites que habíamos establecido. Entonces, durante las vacaciones de Navidad, nos invitaron a cenar. Un nuevo comienzo, decía la invitación. Lucía quería ir. Siguen siendo mis padres, dijo, y lo están intentando. Acepté, pero no era tan ingenuo como para creer que habían cambiado. Cuando llegamos, todo parecía normal. Carmen había preparado un festín. Enrique estaba encantador, preguntando por mis proyectos más recientes, con lo que parecía interés genuino. Después de la cena, Enrique me invitó a su despacho. Tengo una propuesta para ti, dijo sirviéndome un whisky. He estado pensando en tu carrera. La fotografía. Bueno, te ha ido bien, pero has considerado diversificar. Podría traerte a mi empresa. Vía rápida a socio junior. El salario sería sustancial. Cogí el vaso, pero no bebí. ¿Por qué harías eso? Familia, dijo suavemente, y respeto cómo manejaste aquel desagradable episodio. Protegiste a mi hija mientras te mantenías firme. Eso es lo que hace un hombre de verdad. Dejé el vaso en la mesa intacto. Agradezco la oferta, pero no. Su sonrisa se tensó. Javier, sé razonable. Esta es una rama de olivo.
Una forma de seguir adelante. No, repetí. Es otro intento de control. No puedes comprarme, Enrique, y no soportas el hecho de que Lucía me quiera exactamente como soy. No seas tonto, siseó, dejando caer la fachada. Todo el mundo tiene un precio. Me puse de pie. Ahí es donde te equivocas. Y por eso nunca entenderás a tu hija. Volví al comedor donde Carmen le enseñaba álbumes de fotos a Lucía. Mira estas, estaba diciendo. Eras tan feliz cuando vivías en casa. Lucía me vio desde el otro lado de la sala. Pudo notar por mi expresión que algo había pasado. Le di un leve asentimiento y ella se levantó. Mamá, papá, anunció claramente, tengo algo que deciros. Todos se giraron para mirarla. Estamos esperando un bebé. Javier y yo. Estoy de 3 meses. El shock en sus rostros era genuino. Carmen se recuperó primero, corriendo a abrazar a su hija con lágrimas en los ojos. Enrique se acercó más lentamente, mirando entre Lucía y yo. Enhorabuena, dijo rígidamente. Gracias, respondí. Luego, bajando la voz para que solo él pudiera oír. Este niño nunca será un peón en vuestros juegos. Te lo prometo. Su rostro se endureció, pero asintió una vez. Entendió el mensaje. Mientras conducíamos a casa esa noche, Lucía me apretó la mano. Nunca van a cambiar, ¿verdad? No, dije honestamente. Pero tendrán que aceptar que nosotros hemos cambiado. 3 semanas después, llegó una carta certificada del abogado de Enrique. Dentro estaba la escritura de una casa, nuestra casa, a la que estábamos alquilando, y documentos legales estableciendo un fondo fiduciario para nuestro hijo aún no nacido. No había nota, ni condiciones, ni ataduras, solo la transferencia de propiedad limpia e irrevocable. No era una disculpa. Enrique no era capaz de eso, pero era un reconocimiento, quizás el único que podía dar, de que habíamos ganado. Nuestra hija nació en verano. Le pusimos el nombre de Elena por mi abuela. Cuando Carmen y Enrique vinieron al hospital, trajeron regalos, pero mantuvieron una distancia respetuosa. Admiraron al bebé, hicieron fotos y se fueron sin intentar darnos consejos de paternidad o sermones financieros. Pasaron los meses y nuestra relación con ellos se estableció en algo parecido a la normalidad. Nunca se disculparon por lo que hicieron, pero dejaron de intentar controlar la vida de Lucía o socavar mi carrera. Una noche, mientras editaba fotos en mi estudio, Lucía entró con Elena en brazos. Ha llamado mi madre, dijo. Quiere que vayamos por Navidad. Levanté la vista de mi ordenador. ¿Qué quieres hacer tú? Creo que deberíamos ir, respondió, pero con condiciones. Nos quedamos en un hotel, no en su casa. Nos vamos cuando queramos. Nada de tiempo a solas con Elena, asentí. Suena razonable. Se sentó a mi lado, acunando al bebé suavemente. ¿Sabes? Solía pensar que el éxito significaba hacer felices a mis padres. Conseguir su aprobación, cumplir sus expectativas. Miró a nuestra hija, luego de nuevo a mí. Ahora sé que se trata de tomar decisiones de las que pueda estar orgullosa, defender a la gente que quiero. 2 semanas antes de Navidad, llegó un sobre grande de Enrique. Dentro había un catálogo brillante del informe anual de su empresa. Mis fotografías estaban destacadas por todas partes, paisajes, retratos, fotos de arquitectura, el trabajo que había hecho en mis propios términos, sin su interferencia. Había una breve nota. He contratado al mejor fotógrafo que conozco. Pensé que te gustaría tener una copia. No era perdón ni reconciliación. Era otra cosa, respeto tal vez, el reconocimiento de que yo era exitoso en mis propios términos, no en los suyos. No llamé para dar las gracias. Ambos entendimos que esto no iba de gratitud, iba de reconocer los nuevos límites, la nueva realidad. Esa primavera abrí mi propia galería en el centro de Madrid. En la inauguración, Lucía estaba a mi lado, Elena en su cadera. Mis padres vinieron desde Sevilla. Amigos y clientes llenaron el espacio, admirando las imágenes que había capturado a lo largo de los años. Enrique y Carmen también vinieron, cerca del final de la noche. No se quedaron mucho tiempo. Carmen sostuvo a Elena brevemente, bajo la atenta mirada de Lucía. Enrique me estrechó la mano, asintió hacia las fotografías con genuina aprobación y se fue sin hacer ninguna sugerencia,
sobre cómo debería gestionar mi negocio. Mientras cerrábamos esa noche, Lucía preguntó, ¿crees que han cambiado? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente, pero han aceptado que no pueden cambiarnos a nosotros. Y a veces eso es suficiente. Más tarde, mientras nos sentábamos en nuestro porche, viendo las estrellas aparecer sobre la ciudad, Elena durmiendo en su cuna arriba, me di cuenta de algo que nunca había articulado completamente antes. No había ganado jugando al juego de Enrique y Carmen, había ganado negándome a jugarlo. Me mantuve firme, protegí lo que importaba y construí mi vida según mi propia definición de éxito. No con intrigas o manipulación, sino con honestidad y perseverancia silenciosa. Al final, esa era la venganza más satisfactoria de todas. Vivir bien en mis propios términos, con la familia que amaba a mi lado. Pasaron los años y sucedió algo inesperado. No exactamente una reconciliación, sino una especie de paz. Enrique se jubiló de su puesto en el banco de inversión y, para sorpresa de todos, desarrolló un interés por la fotografía. No el tipo de fotografía que yo hacía. Se dedicó a la macrofotografía, capturando imágenes de insectos y pequeñas plantas. Un día apareció por mi estudio, cargando una cámara nueva y cara. Pensé que podrías darme algunos consejos, dijo, sin el menor rastro de ironía o arrogancia que yo había llegado a asociar con él. Pasé la tarde enseñándole sobre composición, luz y paciencia, mucha paciencia, necesaria para capturar el momento perfecto. Por primera vez desde que lo conocí, vi algo genuino en él. No al banquero, no al patriarca controlador, sino solo a un hombre intentando entender un nuevo camino. Con Carmen, la transición fue más sutil. Nunca dejó de ser quien era, quisquillosa, un poco teatral, siempre cuidando su apariencia perfecta. Pero tras el nacimiento de su segundo nieto, un niño que tuvieron Gustavo y Camila, algo pareció ablandarse dentro de ella. Quizás fue la edad, quizás fue el reconocimiento de que sus manipulaciones casi le habían costado las relaciones con sus hijos. Elena tenía 4 años cuando Carmen le regaló su primer juego de acuarelas. Fue un regalo simple, no ostentoso, y vino acompañado de una sonrisa cansada hacia mí. «Tiene tus ojos creativos», dijo Carmen sin el tono habitual de desaprobación. Una tarde de domingo, casi 5 años después de aquella fatídica noche de la sangría, estábamos todos reunidos en el jardín de nuestra casa. No la casa que Enrique nos había comprado, que vendimos para abrir la galería, sino una que elegimos juntos, con un patio espacioso y un estudio separado para mí. Elena corría por el césped con su primo Pedro, ambos riendo mientras intentaban atrapar burbujas de jabón que Lucía soplaba al aire. Gustavo y Camila hablaban conmigo sobre su próximo viaje a las Canarias, para el cual les había recomendado algunos lugares increíbles para fotografiar. Me di cuenta de que Enrique estaba sentado solo en un rincón del jardín, observando a los niños con una expresión que no pude descifrar. Me senté a su lado ofreciéndole una cerveza. «Se parece a Lucía a esa edad», dijo mirando a Elena. «Todos lo dicen», respondí. «Hicimos muchas cosas mal», dijo después de una larga pausa. No era exactamente una disculpa, pero para Enrique era lo más cerca que estaría. «Sí», asentí sin rencor. «Lo hicisteis. Estáis construyendo algo bueno aquí», dijo mirando la casa, la familia reunida. Diferente de lo que yo habría elegido, pero bueno. Fue un pequeño momento, una breve apertura en una relación que probablemente siempre sería complicada. No era perdón, no era olvido. Era solo reconocimiento, de errores, de cambio, de crecimiento. Esa noche, después de que todos se fueran y Elena estuviera en la cama, Lucía y yo nos sentamos en nuestro porche como habíamos hecho tantas veces antes. «¿Qué crees que les hizo cambiar?», preguntó apoyando la cabeza en mi hombro. Pensé por un momento. No creo que hayan cambiado, no realmente. Creo que simplemente se dieron cuenta de que el mundo no funciona como ellos pensaban, que no pueden controlarlo todo, ni a sus hijos ni la vida. «Casi nos perdemos», dijo en voz baja. «Si no hubieras descubierto lo que mi madre hizo esa noche», la abracé más fuerte, «pero lo descubrí. Y tú fuiste lo bastante fuerte como para ver la verdad, incluso cuando dolía».
¿Sabes lo que me dijo Carlos una vez? Preguntó. Carlos, su exprometido, había vuelto a entrar en nuestras vidas recientemente como amigo, ahora felizmente casado con una médica que trabajaba en el mismo hospital. Dijo que algunas personas solo aprenden el valor de algo cuando están a punto de perderlo. Creo que mis padres finalmente aprendieron eso. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de una revista de arte internacional. Querían hacer un reportaje sobre mi trabajo, centrándose en mis fotografías del delta del Ebro y la forma en que captaba la interacción entre naturaleza y humanidad. Era una oportunidad con la que había soñado durante años. Le mostré el correo a Lucía, que saltó de alegría y me abrazó. Luego, sin pensarlo mucho, se lo reenvié a Enrique y Carmen con un simple mensaje. Pensé que os gustaría saberlo. Minutos después, sonó mi teléfono. Era Carmen. Javier, dijo, su voz temblando ligeramente. Esto es maravilloso. Enhorabuena. No había ironía en su voz, ningún comentario velado sobre la inestabilidad de la fotografía como carrera, solo un reconocimiento genuino de un logro. Gracias, respondí, sorprendido por mi propia gratitud por el gesto. Estamos orgullosos de ti, añadió, las palabras sonando extrañas en su boca, como si estuviera probando un nuevo idioma. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, intentando procesar lo que había sucedido. En todos los años que conocía a Carmen, nunca había mostrado orgullo por nada que yo hiciera. Era un cambio pequeño pero significativo. Lucía entró en la cocina con Elena pisándole los talones. ¿Quién era? Tu madre, respondí. Me ha felicitado por el reportaje de la revista. Lucía enarcó las cejas. ¿En serio? Sin comentarios sobre cómo la fotografía no es un trabajo estable. Negué con la cabeza. Nada de eso. Dijo que estaban orgullosos. Bueno, dijo Lucía con una pequeña sonrisa, tal vez los milagros existen después de todo. El reportaje de la revista se publicó 2 meses después, con 8 páginas dedicadas a mi trabajo. El periodista me había seguido durante una semana por el Delta, observando cómo interactuaba con las comunidades locales, capturando la delicada relación entre preservación y desarrollo. El día que la revista llegó a los kioscos, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Enrique. He comprado todas las copias del kiosco cerca de la oficina, dijo, sonando casi tímido. Se las estoy enseñando a todos en el banco. ¿Tú lo estás? Sí, dijo. Es impresionante lo que has hecho, Javier. Yo no lo entendía antes. Tu arte, lo que intentabas decir con él. Hubo una pausa incómoda. ¿Crees que podríamos tomar un café?, preguntó finalmente. Solo nosotros dos. Acepté, más por curiosidad que por cualquier otra razón. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi galería. Enrique vestía de manera informal, algo que rara vez le veía hacer. Trajo un ejemplar de la revista, las páginas ya dobladas de tanto manosearlas. Esta fotografía, dijo, señalando una imagen de un pescador anciano en el delta, su rostro arrugado reflejando décadas de lucha y sabiduría. ¿Cómo conseguiste que te mirara así a la cámara? No se lo pedí, expliqué. Pasé 3 días con él antes de sacar una sola foto. Escuché sus historias, conocí a su familia. Cuando finalmente levanté la cámara, él me conocía. Confiaba en mí. Enrique asintió lentamente. Paciencia. Construcción de relaciones. No es tan diferente de lo que hacemos en el banco, solo que con diferentes resultados. Era una pequeña concesión, pero reveladora. Durante años, Enrique había visto mi carrera como una indulgencia, un hobby. Ahora por primera vez estaba intentando encontrar puntos en común, entender mi mundo en sus propios términos. Carmen y yo, empezó. Luego se detuvo, tomando un sorbo de café. No fuimos los mejores suegros. Resistí el impulso de soltar una risa sarcástica. No lo fuisteis. Cuando Lucía te trajo a casa por primera vez, todo lo que vimos fue riesgo. ¿Un fotógrafo? ¿Cómo podrías darle la vida que se merecía? ¿La estabilidad que necesitaba? Nunca se trató de dinero para Lucía, dije. Ella quería pasión, propósito. Lo sé ahora, admitió. Pero en ese entonces, veníamos de una generación diferente, una mentalidad diferente.
Eso no justifica lo que hizo Carmen, respondí firmemente. Él bajó la mirada. No, no lo justifica. Carmen tiene problemas. Siempre los ha tenido. Control, ansiedad, miedo a perder a la gente que quiere. ¿Entonces lo sabías? ¿Sobre lo que puso en mi bebida? No respondió directamente. Nuestro matrimonio no es perfecto, Javier. Nunca lo ha sido. Pero después de casi 40 años juntos, aprendes a aceptar los defectos del otro, incluso cuando esos defectos hieren a otras personas. Suspiró, especialmente entonces, porque enfrentarse a eso significaría enfrentarse a mucho más. Era la admisión más honesta que Enrique había hecho jamás. No exactamente una confesión, pero un reconocimiento de su complicidad a través del silencio, de la negación. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué esta conversación ahora, después de todos estos años? Sacó una foto de la cartera. Era una antigua, amarillenta por los bordes. Mostraba a una joven, quizás de 17 o 18 años, de pie junto a un lienzo, pincel en mano. Mi hermana, explicó. Clara, era pintora, talentosa como tú. Veía el mundo de una manera que yo nunca pude. Nunca había oído hablar de una hermana. ¿Qué pasó con ella? Nuestro padre no lo aprobaba. El arte no era una carrera, decía. Era un pasatiempo, una distracción. La obligó a estudiar administración, a seguir con el negocio familiar. ¿Y lo hizo? Enrique negó con la cabeza. Se escapó. Se fue a París con un fotógrafo que conoció en una exposición. Nunca más hablamos con ella. ¿Hace cuánto tiempo de eso? 40 años, dijo en voz baja. Tendría tu edad ahora. Todo empezó a tener sentido. El miedo irracional que Carmen y Enrique me tenían. La necesidad de controlar la vida de Lucía. El pavor de que eligiera un camino que ellos no entendían. ¿La buscaste? Muchas veces, admitió. Nunca la encontré. Quizás se cambió de nombre. Quizás... No completó la frase, pero el miedo estaba claro en sus ojos. Quizás ya no estaba viva. Cuando vi tus fotos en la revista, continuó, algo hizo clic. Fue como ver el mundo a través de sus ojos otra vez. La belleza que yo había olvidado buscar. Era una revelación sorprendente. Durante años, había visto a Enrique solo como el villano de mi historia. El suegro crítico, el patriarca controlador. Nunca había considerado que pudiera estar luchando con sus propios fantasmas, sus propios arrepentimientos. Estoy intentando cambiar, Javier, dijo. No se me da bien. He pasado toda mi vida siendo una persona, pensando de cierta manera, pero no quiero perder a Lucía como perdí a Clara. No quiero que Elena crezca sin conocer a sus abuelos. Eso depende de vosotros, respondí. Respeto, límites, honestidad. Lo sé, asintió. Carmen también se está esforzando, a su manera. Cuando nos despedimos, Enrique me sorprendió con un abrazo torpe. Era la primera demostración física de afecto que me había ofrecido jamás. Gracias por querer a mi hija, dijo. Por darle la fuerza para ser quien es. Ella siempre tuvo esa fuerza, respondí. Solo necesitaba espacio para encontrarla. Esa noche, le conté a Lucía mi encuentro con su padre sobre la hermana que nunca supo que existía. Tía Clara, dijo, probando el nombre. Nunca la mencionaron, ni una sola vez. Creo que era demasiado doloroso, sugerí, o demasiado vergonzoso, respondió Lucía. Admitir que alguien huyó de la familia perfecta. Se quedó en silencio por un momento, absorbiendo esta nueva información sobre su historia familiar. ¿Crees que deberíamos buscarla? ¿A Clara? No lo sé, dije honestamente. Quizás no quiera que la encuentren, o quizás lleva 40 años esperando que la busquen, respondió Lucía. La semana siguiente, Lucía me sorprendió con una carpeta llena de papeles antiguos que había desenterrado del despacho de su padre. Encontré esto mientras estaban de viaje, explicó. Registros escolares, antiguos recortes de periódico. Clara Torres Santos, nacida en 1965, desapareció en 1983. ¿Crees que podemos encontrarla después de todo este tiempo? Un brillo determinado apareció en los ojos de Lucía, la misma expresión que veía cuando se volcaba en un nuevo proyecto ambiental, la misma determinación que había heredado de su padre, aunque utilizada para propósitos muy diferentes. Al menos intentémoslo, dijo.
por papá, por todos nosotros. Comenzamos nuestra búsqueda discretamente sin contarle a Enrique o Carmen. Utilicé mis contactos en el mundo del arte, preguntando por una pintora española que se habría ido a París en los años 80. Lucía investigó registros de inmigración, redes sociales, cualquier pista que pudiéramos encontrar. Durante 2 meses no encontramos nada. Entonces, cuando estábamos a punto de rendirnos, recibí un correo electrónico de un galerista francés al que había contactado. «No conozco a ninguna Clara Santos», escribió, «pero hay una pintora española llamada Claire Lebrun que se mudó a París hace décadas. Su trabajo inicial recuerda mucho a las imágenes que enviaste». Adjunto al correo había un enlace al sitio web de una pequeña galería en las afueras de París. Las pinturas eran vibrantes, emotivas, paisajes españoles reimaginados a través de la memoria y el tiempo. Se lo mostré a Lucía, que pasó horas estudiando cada imagen. «Es ella», dijo finalmente. «Estoy segura. Mira esta». Señaló una pintura de una casa de campo, sorprendentemente similar a la antigua finca de sus padres en Extremadura. «Aquí es donde creció mi padre». La pintó de memoria. La pregunta ahora era, ¿deberíamos decírselo a Enrique? Lucía estaba dividida. Por un lado, encontrar a Clara, o Claire como se llamaba ahora, podría traer sanación a viejas heridas. Por otro lado, reabrir ese capítulo del pasado podría sacar a la luz dolores que llevaban mucho tiempo enterrados. «Creo que primero tenemos que hablar con mi madre», decidió Lucía. «Averiguar qué sabe ella». El sábado siguiente, mientras Enrique jugaba al golf, Lucía invitó a Carmen a tomar café a nuestra casa. Elena estaba en clase de natación, así que teníamos la casa para nosotros solos. Carmen llegó puntualmente a las 10, vestida impecablemente como siempre, trayendo un pequeño ramo de flores y un juguete para Elena. Después de unos minutos de conversación trivial, Lucía fue directa al grano. «Mamá, quiero preguntarte sobre Clara». El rostro de Carmen palideció. Sus manos se congelaron a medio camino de llevar la taza de café a sus labios. «¿Dónde has oído ese nombre?» Su voz era tensa, controlada. Papá se la mencionó a Javier. Dijo que era su hermana, una artista. Carmen dejó la taza en el plato con cuidado deliberado. «Clara es un tema que no discutimos en esta familia». «¿Por qué?» «Porque eligió salirse de ella». La voz de Carmen era fría, pero detecté algo detrás, una vieja herida, quizás incluso miedo. «¿Cómo la conociste?», pregunté suavemente. «¿Tú y Enrique ya estabais juntos cuando ella se fue?». Carmen me miró evaluando cuánto debía revelar. Finalmente suspiró. «Enrique y yo estábamos prometidos. Clara era mi amiga antes de ser mi cuñada. Nosotras estudiamos arte juntas en la universidad. Eso nos pilló por sorpresa». «¿Tú estudiaste arte?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Carmen. «Durante 1 año. Hasta que conocí a Enrique y descubrí que la familia Torres tenía expectativas diferentes para las mujeres de su círculo. Era una faceta de Carmen que nunca habíamos visto. La joven que, como Clara, quizás había soñado con una vida diferente». «¿Qué pasó?», presionó Lucía gentilmente. Carmen miró a lo lejos, como si estuviera viendo una película de su juventud proyectada en la pared de nuestro salón. Clara era brillante, talentosa de una manera que yo nunca fui. Cuando tu abuelo se enteró de que quería ser pintora, se puso furioso. Dijo que el arte era para amantes, no para la hija de uno de los hombres más ricos de Madrid. ¿Y ella se escapó? Carmen asintió. Con un fotógrafo francés. Pierre no sé qué. Yo la ayudé. ¿Tú? Lucía parecía conmocionada. Le di dinero, le compré los billetes, yo envidiaba su valor. Carmen retorció la servilleta en sus manos. Tu padre nunca me lo perdonó. Cree que no sé que la buscó durante años, pero lo sé. Siempre lo he sabido. ¿Por qué nunca nos contaste nada sobre ella?, preguntó Lucía, su voz delatando el dolor de una historia familiar mantenida en secreto. Porque era más fácil fingir que nunca existió que admitir cuánto la echábamos de menos. ¿Cuánto se arrepentía tu padre de no haberla apoyado? Carmen me miró directamente. Por eso siempre fue tan duro contigo, Javier. Le recordabas a ella la misma pasión,
la misma negativa a seguir el camino esperado. Las piezas empezaban a encajar. El comportamiento de Enrique y Carmen, su miedo irracional a perder el control, su reacción extrema a mi presencia en la vida de Lucía. «La hemos encontrado», dijo Lucía en voz baja, mostrándole a Carmen las imágenes que habíamos descubierto. «Está en París. Se llama Claire ahora». Carmen cogió la tablet con manos temblorosas, mirando las pinturas con una intensidad que rozaba la desesperación. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro perfectamente maquillado. «Estos paisajes», susurró, «son de la finca familiar en Extremadura. Y esta es la vista desde su habitación en la casa antigua». Miró a Lucía. «¿Se acuerda? Después de todos estos años, todavía se acuerda». «Pensábamos en contactar con ella», expliqué. «Quizás organizar un reencuentro». Carmen negó con la cabeza vehementemente. «Enrique quedaría devastado si supiera que la habéis encontrado sin decírselo. Él necesita ser parte de esto». Era la primera vez que veía a Carmen genuinamente preocupada por los sentimientos de alguien más allá de sí misma. Quizás había más en su matrimonio que la dinámica de control que habíamos presenciado. «¿Cómo se lo contamos?», preguntó Lucía. «Dejadme a mí», respondió Carmen, sorprendiéndonos de nuevo. «Se lo debo a él, a todos vosotros». Esa noche Carmen invitó a Enrique a cenar a nuestra casa. No dijo por qué, solo que era importante. Él llegó pareciendo confundido y ligeramente aprensivo. Después de servir la cena, Carmen se levantó y sacó un sobre grande de su bolso. «Enrique», empezó, su voz más suave de lo que jamás la habíamos oído. «Hay algo que tienes que ver». Deslizó el sobre por la mesa. Dentro estaban las impresiones de las pinturas de Claire y la dirección de la galería en París. «¿Qué es esto?», preguntó frunciendo el ceño mientras examinaba las imágenes. «Es Clara», dijo Carmen simplemente. «Tu hermana». Enrique levantó la mirada bruscamente, el rostro pálido. «¿Cómo? Javier y Lucía la encontraron», explicó Carmen. «Usa el nombre de Claire ahora. Claire Lebrun. Tiene una galería en París». Enrique miró de nuevo las pinturas, sus dedos trazando los contornos de los paisajes familiares, la casa de su infancia reimaginada a través de los ojos de su hermana perdida. «Todos estos años», murmuró, «he buscado por todas partes. Contraté detectives y estaba allí todo el tiempo, pintando nuestra casa». Miró a Carmen con una expresión que no pude descifrar. «¿Lo sabías?». Ella sostuvo su mirada firmemente. «No, pero sabía que algún día la encontrarían. La gente como Clara, como Javier, deja huella en el mundo, Enrique. Es lo que los hace especiales». Fue la primera vez que oí a Carmen decir algo genuinamente positivo sobre mi elección de vida. «Quiero verla», dijo Enrique, la determinación clara en su voz. «Vamos a París entonces», sugirió Lucía. «Todos nosotros. Un viaje en familia». Enrique nos miró a cada uno, a su hija, al yerno que había intentado alejar, a la esposa que había ocultado sus propios sueños artísticos. Entonces, para nuestra sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», dijo simplemente, «por encontrarla, por no rendiros con nosotros». 3 semanas después estábamos en un avión a París, Lucía, yo, Elena, Enrique y Carmen. Habíamos enviado un correo electrónico a Claire, explicando quiénes éramos, pidiendo permiso para visitarla. Su respuesta fue cautelosa pero acogedora. «Después de 40 años, creo que es hora de un reencuentro. Venid a la galería el jueves a las 19. Estará cerrada al público». Carmen estuvo nerviosa durante todo el vuelo, revisando repetidamente su maquillaje, arreglando su cabello perfectamente peinado. «¿Y si me odia?», me susurró cuando los demás estaban distraídos. «Por quedarme, por elegir a su hermano en lugar del arte». «No puedes saber lo que piensa después de tanto tiempo», respondí, «pero estamos a punto de descubrirlo». La pequeña galería estaba en una calle adoquinada del Distrito 11. Un simple letrero en el frente decía «Galerie Lebrun». Cuando entramos, una mujer estaba de espaldas a nosotros, ajustando la iluminación sobre una pintura. «Estamos cerrados», dijo en francés sin darse la vuelta. «Volvemos a abrir mañana a las 10. ¿Clara?» La voz de Enrique era casi irreconocible,
embargada por la emoción. La mujer se congeló, luego se giró lentamente. Tenía el mismo rostro anguloso de Enrique, los mismos ojos penetrantes, aunque los suyos estaban enmarcados por arrugas de risa en lugar de las líneas más severas que marcaban el rostro de su hermano. Su cabello estaba completamente blanco, cortado en un elegante bob. «Nadie me llama así desde hace mucho tiempo», dijo en español. Su acento ligeramente influenciado por décadas en Francia. Enrique dio un paso adelante, vacilante. «Te he buscado». «Lo sé», respondió ella. «Pierre vio a tus detectives un par de veces. Decidimos que si realmente querías encontrarme, tendría que ser en mis términos, no en los de la familia Torres». Observó a Carmen, que estaba parcialmente escondida detrás de Enrique. «Carmen, no has cambiado nada». «Ni tú», respondió Carmen saliendo de las sombras. «Sigues siendo brillante como siempre». Claire sonrió. Una sonrisa tan similar a la de Elena que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Y estos deben ser Lucía y Javier», dijo volviendo su atención hacia nosotros. «Y la pequeña Elena. Vuestras fotos no os hacen justicia». «¿Nuestras fotos?», pregunté confundido. Claire hizo un gesto hacia un ordenador en su mostrador. «Os encontré online después de recibir vuestro correo. Tu trabajo fotográfico, Javier. La galería en Madrid. Los proyectos ambientales de Lucía». Nos condujo a través de la galería, deteniéndose ocasionalmente para explicar una pintura específica. No había hostilidad en su voz, solo una especie de distancia calculada, del tipo que se desarrolla tras décadas de separación. «¿Y Pierre?», preguntó Enrique, mirando a su alrededor como si esperara que el fotógrafo francés apareciera en cualquier momento. El rostro de 1900, Claire se suavizó. «Pierre nos dejó hace 5 años. ¿Cáncer?». «Lo siento mucho», dijo Enrique, y me di cuenta de que era sincero. «Tuvimos 40 años maravillosos juntos», respondió ella. «2 hijos. 3 nietos». Se detuvo para mirar a Elena, que estaba admirando una pintura de un tucán colorido. «El mayor tiene casi su edad ahora». Carmen dio un paso adelante vacilante. «¿Saben de nosotros? ¿La familia en España? Saben que tengo un hermano, un sobrino y una sobrina que nunca conocí». Claire miró directamente a Enrique. «Nunca oculté de dónde venía, solo elegí no volver». Enrique parecía estar luchando con sus emociones. «Papá lleva muerto 20 años», completó Claire por él. «Lo sé, lo leí en la esquela». «Te buscó a ti también», dijo Enrique en voz baja. «En sus últimos años». Claire asintió, pero su rostro permaneció impasible. «Demasiado tarde». Hubo un silencio incómodo. Elena, ajena a la tensión, señaló la pintura del tucán. «Abuelo, mira. Es como ese que vimos en el zoo». Enrique se agachó junto a su nieta, agradecido por la distracción. «Lo es, cariño, pero este está libre, no en una jaula». Claire observó la interacción, algo en sus ojos suavizándose. «Se parece a ti, Enrique, cuando éramos niños». «Todos dicen que se parece a Lucía», respondió él. «Y Lucía se parece a ti», señaló Claire. «Los genes Torres son fuertes». Nos llevó a un estudio en la parte trasera de la galería, donde se había puesto una mesa para cenar. «Pensé que podríamos hablar con más privacidad aquí», explicó. Durante la comida, una deliciosa combinación de platos franceses y españoles, la atmósfera se relajó gradualmente. Claire preguntó sobre nuestras vidas en Madrid, y Lucía contó historias de crecer como hija de Enrique y Carmen, algunas haciendo reír a todos, otras trayendo miradas intercambiadas entre los hermanos que hablaban de patrones familiares que trascendían generaciones. «Entonces, Javier», dijo Claire eventualmente, «¿Enrique finalmente aceptó a un artista en la familia?». Miré a Enrique inseguro de cómo responder. «Llevó tiempo», admitió Enrique, sorprendiendo a todos con su franqueza. «Y casi pierdo a mi hija en el proceso». «El viejo método Torres», comentó Claire secamente. «Control a través del miedo a la decepción». «No fue solo eso», interrumpió Carmen, su voz temblando ligeramente. «Fue miedo, puro y simple. Miedo de que Lucía siguiera el mismo camino que tú, Claire, y que nunca más la viéramos». Claire estudió a Carmen por un largo momento. «Pero tú me ayudaste a irme, Carmen. Me diste dinero para los billetes, porque tú fuiste lo bastante valiente
como para hacer lo que yo no pude, respondió Carmen. Amaba el arte tanto como tú, pero no tenía tu fuerza. Así que me quedé. Me casé con Enrique. Intenté convencerme de que era lo que quería. Enrique miró a su esposa conmocionado. Nunca me dijiste eso. ¿Cómo podría? Se preguntó Carmen. Ya habías perdido a tu hermana por culpa del arte. ¿Cómo podría decir que yo también soñaba con eso? Era como si una máscara se hubiera caído. La Carmen perfectamente compuesta que conocíamos se estaba deshaciendo ante nuestros ojos, revelando a la mujer vulnerable y compleja que había debajo. Entonces, cuando Lucía trajo a Javier a casa, empezó Claire. Todo mi miedo resurgió, completó Carmen. Miedo de que eligiera un camino que la alejaría de nosotros, como tú. Miedo de que descubriera cuánto había comprometido mis propios sueños. Así que intentaste sabotear su relación, concluyó Claire. Carmen bajó la cabeza. No estaba pensando con claridad. Hice cosas. Imperdonable. ¿Cómo qué? Se preguntó Claire mirando de Carmen hacia mí. Lucía y yo intercambiamos miradas. No habíamos planeado exponer toda la historia durante este primer reencuentro, pero parecía que estábamos más allá del punto de ocultar verdades. Puso algo en mi bebida durante una cena, expliqué. Un sedante probablemente. Me di cuenta e intercambié las copas con Enrique. Claire enarcó las cejas, volviéndose hacia su hermano. ¿Y cómo reaccionaste a eso, hermanito? Enrique parecía profundamente incómodo. No de la mejor manera, defendía Carmen. Intentamos controlar la situación, manipulando a Lucía para que dudara de Javier, adivinó Claire. Sí. Enrique no intentó negarlo. Hicimos lo mismo con el prometido que tuvo antes de Javier, Carlos, aportó Lucía. Y conmigo y Gustavo también, añadió Camila. Claire asintió, como si estuviera recibiendo confirmación de algo que ya sospechaba. Algunas cosas nunca cambian, por lo visto. Enrique miró a su hermana con ojos tristes. Pero algunas sí cambian. Lo estamos intentando. Estamos aquí. Claire dejó escapar un suspiro largo y considerado. Cuando recibí vuestro correo, dijo mirándonos a Lucía y a mí, mi primer instinto fue negarme. 40 años es mucho tiempo. He construido mi vida aquí, mi familia, mi carrera. No necesitaba reabrir viejas heridas. ¿Por qué no te negaste? Pregunté. Ella sonrió gentil pero penetrante. Porque vi vuestro trabajo, Javier. Y el de Lucía. Vi que no sois como Enrique y Carmen eran, como mis padres eran. Vi que quizás la familia Torres finalmente había evolucionado. Se levantó y fue a una estantería, de donde sacó un álbum de fotos voluminoso. Además, continuó, pensé que era hora de que mis sobrinos conocieran a sus primos. Abrió el álbum, revelando fotos de 2 niños creciendo en París, luego convirtiéndose en adultos, casándose, teniendo sus propios hijos. Antoine tiene 38 años ahora. Es profesor de literatura en la Sorbona. Sophie tiene 35. Es bióloga marina. Antoine tiene 2 hijos. Sophie tiene 1. Lucía pasó los dedos por las fotos maravillada. Tenemos primos en París. Elena tiene... ¿Qué serían? ¿Primos segundos? Familia, dijo Claire simplemente. Son familia. Enrique no pudo contener más sus lágrimas. Corrieron libremente por su rostro, años de duelo y arrepentimiento finalmente encontrando liberación. Lo siento, Clara, sollozó, volviendo a su nombre de infancia. Siento mucho no haberte apoyado, por dejar que papá dictara nuestras vidas, por todo. Claire observó a su hermano por un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano y le tocó el brazo. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé. No era perdón exactamente, pero era un comienzo. Una apertura a algo nuevo tras décadas de silencio. A Antoine y Sophie les gustaría conoceros, continuó Claire. Vendrán mañana a almorzar si estáis dispuestos. Nos encantaría, respondió Lucía mirándome en busca de confirmación. Asentí sonriendo. Una reunión familiar, murmuró Carmen como si apenas pudiera creerlo. Claire la estudió por un momento. ¿Sigues pintando, Carmen? Carmen pareció sorprendida por la pregunta. No en años, pero querías, afirmó Claire, no como pregunta. Carmen miró a Enrique, luego a Lucía, como si estuviera midiendo el impacto de su respuesta. Sí, dijo finalmente. Siempre quise.
Nunca es demasiado tarde, dijo Claire, gesticulando hacia su estudio alrededor. Créeme. Cuando nos despedimos esa noche, acordando volver para almorzar al día siguiente, había una ligereza entre nosotros que no existía cuando llegamos. No éramos una familia curada, ni mucho menos, pero éramos una familia que finalmente estaba enfrentando sus verdades, por muy incómodas que fueran. De camino de vuelta al hotel, Elena durmiendo en los brazos de Lucía, Enrique caminaba silenciosamente a mi lado. Las calles de París estaban tranquilas, bañadas en la luz dorada de las farolas antiguas. Gracias, dijo repentinamente, por encontrarla, por darme una segunda oportunidad con mi hermana. Fue Lucía quien insistió, respondí honestamente. Pero fuiste tú quien nos mostró el camino, argumentó. Te resististe a nosotros cuando intentamos alejarte. Protegiste a Lucía no solo de nosotros, sino de convertirse en nosotros. Se detuvo, mirando a su hija y nieta unos metros más adelante, hablando en voz baja con Carmen. ¿Sabes por qué siempre tuve tanto miedo de los artistas? Le preguntó. Porque tu hermana se escapó con uno. Él negó con la cabeza. Porque los artistas ven la verdad. Ven a través de las fachadas que gente como yo construye. Clara siempre vio quién era yo realmente. No el hijo obediente que papá quería, sino un niño asustado intentando desesperadamente estar a la altura. Y tú viste a través de Carmen y de mí desde el primer día, ¿verdad? Reflexioné sobre la pregunta de Enrique mientras seguíamos caminando. Vi a dos personas atrapadas en un modo de vida que no sabían cómo abandonar, respondí finalmente. Incluso cuando les estaba causando dolor. Incluso cuando estaba hiriendo a aquellos a quienes amabais. Él asintió, aceptando mi evaluación sin defensiva, algo que habría sido impensable unos años antes. Sabes, te envidiaba, confesó. Tu libertad, tu capacidad de vivir en tus propios términos, sin importarte lo que piensen los demás. No es que no me importe, corregí gentilmente, es que aprendí a valorar las opiniones correctas. La de Lucía, la mía propia. Una lección que he tardado 70 años en empezar a aprender, comentó con una sonrisa triste. El almuerzo del día siguiente fue una revelación. Antoine llegó primero. Un hombre alto y delgado con la misma nariz aguileña de Enrique, pero con los ojos amables de Claire. Trajo a su esposa Margot y a sus hijos, dos niñas de 7 y 9 años que inmediatamente quedaron fascinadas con Elena. Sophie llegó poco después, más baja que su hermano, con el cabello oscuro de su padre Pierre, según Claire, pero con la sonrisa inconfundible de los Torres. Su marido Philippe trajo a su hijo de 4 años, un niño tímido que se escondía detrás de las piernas de su padre, hasta que Elena lo convenció de jugar con sus miniaturas de animales españoles que habíamos traído como regalos. Al principio hubo incomodidad, barrera del idioma, historias familiares desconocidas, el peso de 40 años de separación, pero gradualmente, a medida que se servía la comida y fluía el vino, las conversaciones se volvieron más fáciles. Antoine, descubrimos, sentía amor por la literatura española. Cervantes García Lorca, enumeró en su español cuidadosamente estudiado. Mamá siempre se aseguró de que conociéramos nuestras raíces españolas. Sophie, por otro lado, había visitado España varias veces para su investigación marina. La biodiversidad de la costa española es increíble, explicó a Lucía en inglés fluido. Estuve en El Hierro el año pasado estudiando corales. Mi hermano vive cerca de allí, respondió Lucía sorprendida. Gustavo y Camila se mudaron a las Canarias hace algunos años. Gustavo, repitió Sophie el nombre, probándolo. Mi otro tío. ¿Y tiene hijos? Un niño, Pedro. Tiene 9 años ahora. Sophie sonrió. Tendré que conocerlo la próxima vez que esté allí. Mientras tanto, Carmen se había acercado a Margot, que resultó ser curadora de arte en un pequeño museo parisino. Para mi sorpresa, las dos estaban profundamente enfrascadas en una discusión sobre el movimiento modernista español. Goya fue revolucionario, decía Carmen animadamente. Su manera de capturar la experiencia de la gente, la vida. Enrique observaba a su esposa con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de admiración y tristeza, como si estuviera vislumbrando a la mujer que podría haber sido si hubiera seguido su pasión.
Claire captó su mirada y se sentó junto a su hermano. «Nunca es demasiado tarde, Enrique», dijo en voz baja. «Para ninguno de nosotros». Al final de la tarde, cuando la comida había terminado y los niños jugaban en el pequeño jardín trasero de la galería, Antoine propuso un brindis. «Por la familia», dijo, levantando su copa. «Perdida y encontrada. Por la familia coreamos todos». Después, mientras ayudaba a Claire a fregar los platos contra sus protestas, encontré un momento para hacer la pregunta que rondaba mi mente desde el principio. «¿Los has perdonado?», pregunté. «A Enrique, a tus padres, por lo que hicieron». Claire pensó por un momento, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. «El perdón es complicado», respondió finalmente. «No es un destino, es un viaje. Algunos días siento que los he perdonado por completo. Otros días la ira sigue ahí». Se secó las manos y se volvió hacia mí. «Pero elegí no definirme por esa ira. Elegí construir una vida llena de amor y belleza. Y para mí, esa fue la mayor victoria». De vuelta en Madrid, algo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Pequeñas cosas al principio. Carmen empezó a pintar de nuevo, instalando un pequeño estudio en el cuarto de invitados. Enrique redujo sus horas en el banco, dedicando más tiempo a su recién descubierta pasión por la fotografía de naturaleza. Más significativamente, dejaron de interferir en las vidas de sus hijos. Cuando Gustavo y Camila anunciaron que estaban pensando en mudarse permanentemente a un proyecto de conservación marina en las Canarias, Enrique ofreció apoyo en lugar de intentar disuadirlos. «La vida es demasiado corta para vivir los sueños de otra persona», dijo, un sentimiento que habría sido impensable unos años antes. En nuestro aniversario de bodas, 6 meses después de nuestro viaje a París, Carmen y Enrique nos sorprendieron con un regalo inesperado: 2 billetes de avión a Francia. «Claire tiene una gran exposición retrospectiva», explicó Carmen. «Quiere que la fotografíes, Javier, para un libro que van a publicar sobre su trabajo». «¿Y Elena?», le pregunté, sabiendo que teníamos clases y compromisos. «Nosotros la cuidaremos», respondió Enrique. «Si confiáis en nosotros». Lucía y yo intercambiamos miradas. Unos años antes, la idea de dejar a Elena al cuidado de sus abuelos durante 2 semanas habría sido impensable. Ahora parecía posible. «Gracias», dijo Lucía, abrazando a sus padres. «Confiamos». Antoine y Sophie vinieron a España esa Navidad con sus hijos. Fue la primera vez que Claire regresaba a su tierra natal en más de 40 años. Lloró cuando el avión aterrizó, agarrando las manos de sus hijos. «Bienvenida a casa», dijo Enrique simplemente cuando la recibimos en el aeropuerto. «Estoy nerviosa», me confesó Claire más tarde, mientras conducíamos a la antigua casa familiar en Madrid, ahora convertida en un centro cultural. «¿Y si no reconozco nada? ¿Y si todo lo que pinté de memoria durante todos estos años está mal?». «Entonces creaste algo nuevo», respondí. «Algo que es verdadero de una manera diferente». Ella sonrió apretando mi brazo. «Eres sabio, sobrino». La casa era diferente, por supuesto, restaurada, repintada, adaptada a su nuevo propósito. Pero cuando Claire se detuvo en la entrada, mirando la gran escalera central, se quedó sin aliento. «Es exactamente como la recordaba», susurró. «Como en mis sueños». Mientras caminábamos por los pasillos, Claire contaba historias, algunas que Enrique confirmaba con risas, otras que escuchaba con sorpresa. Lagunas en sus propias memorias, siendo rellenadas por la perspectiva de su hermana. Carmen, para sorpresa de todos, había organizado una pequeña exposición en el centro cultural. Sus propias pinturas, creadas en los meses desde nuestro viaje a París. No eran obras maestras técnicas, pero eran sinceras, emotivas, llenas de color y luz, que reflejaban una nueva libertad en su expresión. «Carmen», dijo Claire mientras admiraba los lienzos. «Son maravillosas». «Son de aficionada», respondió Carmen, ruborizándose. «Estoy empezando». «De nuevo». «Pero has empezado», respondió Claire. «Esa es la parte más importante». En Nochebuena nuestra casa estaba llena. Gustavo y Camila con Pedro, Enrique y Carmen, Claire y sus hijos, nietos, cónyuges. Era ruidoso, a veces caótico, con conversaciones en español, francés e inglés mezclándose.
Observé a Enrique en un rincón, sosteniendo a su nieto más joven, el bebé de Sophie. Su rostro estaba suave, contemplativo. ¿En qué piensas?, ya pregunté sentándome a su lado. En cómo las cosas podrían haber sido diferentes, respondió. Si hubiera apoyado a Clara, Claire, como tú apoyaste a Lucía, si hubiera tenido el valor de enfrentarme a mi padre. No podemos cambiar el pasado, comenté. No, asintió, pero podemos aprender de él. Sonrió al bebé en sus brazos, y podemos hacerlo mejor con las nuevas generaciones. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido y la casa estuviera en silencio, Lucía y yo nos sentamos en nuestro porche, como tantas veces antes. Helena dormía pacíficamente, agotada tras un día jugando con sus primos franceses. ¿Quién lo diría?, murmuró Lucía, apoyando la cabeza en mi hombro, ¿que una copa de sangría envenenada nos traería hasta aquí? Me reí en voz baja. No fue el veneno, fue lo que hicimos después. Ella asintió pensativa. La verdad, enfrentarla sin importar lo dolorosa que fuera. Y la negativa a dejar que otros definan quiénes somos, añadí. ¿O quiénes deberíamos ser? Lucía entrelazó sus dedos con los míos. ¿Sabes lo que pienso a veces? Que si mis padres hubieran sido diferentes, más tolerantes, menos controladores, nunca habríamos descubierto lo fuertes que somos juntos. Entonces quizás deberíamos darles las gracias, sugerí con una sonrisa irónica. Quizás, asintió ella devolviéndome la sonrisa, pero no nos pasemos. Años después, cuando Helena tenía 10 años, encontró un álbum de fotos antiguo en el desván, imágenes de la cena de cumpleaños de Carmen, de aquella fatídica noche en que todo empezó a cambiar. Papá preguntó trayéndome el álbum. ¿Por qué la abuela te mira tan raro en esta foto? Miré la imagen, Carmen observándome intensamente mientras yo sostenía una copa, Enrique distraído al fondo. El momento capturado apenas minutos antes del intercambio que alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. Es una larga historia, cariño, respondí, pasando un brazo alrededor de sus hombros. Una historia sobre la familia y cómo a veces necesitamos perder algo para encontrarlo de verdad. ¿Como la tía abuela Claire?, preguntó. Exactamente como la tía abuela Claire, asentí. Y como tus abuelos que aprendieron que querer a alguien significa dejarle ser quien realmente es, no quien tú quieres que sea. Helena asintió, con la sabiduría simple pero profunda de la juventud. Como tú y mamá hacéis conmigo. Lo intentamos, respondí besando la coronilla de su cabeza. Cada día lo intentamos. Esa noche, mientras guardaba el álbum, encontré una nota escondida entre sus páginas, una letra que reconocí como la de Carmen, aunque más temblorosa de lo normal. Javier, decía, nunca te agradecí adecuadamente lo que hiciste por nuestra familia, por resistir cuando intentamos alejarte, por traer a Claire de vuelta con nosotros, por enseñarnos a Enrique y a mí que el control no es amor, que los artistas no son personas a las que temer, sino a las que escuchar. Gracias por ver la verdad cuando nosotros no podíamos. Con gratitud, Carmen. Guardé la nota conmovido por este reconocimiento inesperado. No era una historia perfecta. Nuestras relaciones todavía tenían sus momentos difíciles, sus tensiones. Carmen aún podía ser controladora. Enrique aún podía ser crítico. Pero habíamos encontrado un camino a través del laberinto del resentimiento familiar hacia algo más sano, más verdadero. Y en el centro de todo estaba aquel momento de decisión, cuando cogí esa copa adulterada e hice una elección. No para devolver manipulación con manipulación, sino para eventualmente sacar la verdad a la luz, por muy incómoda que fuera. Porque al final, eso es lo único que realmente sana, no el tiempo, no el olvido, sino la disposición a ver y ser visto, a reconocer nuestros defectos, y aún así elegir el amor una y otra vez día tras día. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de la familia Torres os haya llegado al corazón. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encontradla aquí haciendo clic a vuestra izquierda. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro me gusta en el vídeo. Cada día traemos historias únicas
que exploran la complejidad de la vida. No os perdáis nuestros próximos contenidos. Esperamos vuestros comentarios